Hey, bienvenidos una vez más a One Night Leadership Podcast y estamos teniendo la serie Propósito y este es el tercer episodio que estamos entregando en esta hora para ti. Hemos hablado de desarrollo personal, todo empieza conmigo, luego hemos pasado por familia y en esta hora voy a estar compartiendo contigo lo que es ministerio, lo que conlleva y lo que conviene en lo que yo estoy envuelto. Claro, estoy envuelto en lo que es ministerio, negocios, en desarrollo personal, en mentorías, en enseñanza, en todas esas cosas. Pero en esta hora te voy a hablar acerca de lo que es el ministerio. ¿Por qué? Porque es una de las ramas en las cuales yo estoy más envuelto y me desarrollo un poco más en ellas. Y entonces es por eso de que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida que puedas escuchar lo que tengo para compartir en esta hora contigo. Y antes de empezar a lo que es esta enseñanza en esta hora contigo, quiero hacerte una pregunta o quiero decirte algo. Todos en nuestra vida tenemos un llamado. Todos en nuestra vida tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Ok? Hablando ministerialmente. ¿Ok? Todos tenemos un llamado. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tú me puedes hacer en esta hora es, ¿cómo es que sé que tengo un llamado? ¿Ok? ¿Cómo sé que tengo un llamado? Y lo que yo te puedo compartir en esta hora es de que hay cosas o secuencias, ¿ok? O van a haber situaciones en tu vida que se van a ir dando poco a poco y tú vas a ver cómo es que ellas te van llevando por un camino a descubrir lo que es tu llamado. ¿Por qué te digo esto? Porque fue lo mío. ¿Ok? Habían personas a mi alrededor, había gente que me frecuentaba y que estaba conmigo y decía, Donnie, yo sé que tú tienes algo especial, yo sé que tú tienes un llamado de parte del Señor. Y entonces yo decía, ¿pero qué es un llamado? ¿Cómo sé que tengo un llamado? ¿Cómo sé? Pero déjame decirte de que todo a su debido tiempo se llevó y empezó a tomar forma lo que era hasta que pude descubrir la manera o la forma en lo que yo tenía un llamado. Ahora, para poderte seguir guiando en descubrir si tú tienes un llamado o no, o qué es lo que Dios te ha llamado a hacer para su ministerio, en esta hora, quiero hacerte una pregunta. O esta pregunta más que todo me la hice yo. ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Una de las cosas que yo sabía hacer para entonces era absolutamente nada. ¿Ya? Wait a minute. ¿Qué? ¿No podías hacer nada? Ya, no podía hacer nada. Lo único que yo podía hacer era, ya sé, jugar fútbol. Era estar involucrado en deportes, era platicar de deportes, era esto, era lo otro. Entonces, fue una de las cosas como a mí en lo personal me llevaron a la iglesia. ¿Sabes que esa fue una de las cosas? Como yo llegué a la iglesia, dijeron, oye, Donnie, vamos a tener un torneo de fútbol en nuestra iglesia y nos gustaría ver si tú puedes jugar en mi equipo. Y yo dije, pero claro que yo voy a jugar a tu equipo. Y me dijeron, sí, pero antes de llegar al fútbol tienes que pasar por una enseñanza. ¿Cómo ves eso? Entonces, yo me pregunté a mí mismo, ¿tengo un llamado? ¿Ok? ¿Cómo descubrí mi llamado? Ahora dije, ¿qué puedo hacer? La otra vez, ¿qué me gusta hacer? Entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer en la iglesia a la cual yo estaba asistiendo para entonces es que a mí me gustaba servir, ¿ok? Me gustaba servir y entonces yo empecé a ser un usher, un ujier. ¿Ok? En mi iglesia yo recibía a las personas, abría la puerta, recogía la ofrenda,
¿ok? Estaba atento a lo que acontecía durante el servicio y entonces empecé a ver de qué servir a las personas. Me gustaba, no es que me entretenía, pero yo sentía que me llenaba. Okay, en aquel entonces el poder servir y poder tener esa posición de ujier en mi iglesia era lo que yo más quería. Entonces yo dije, entonces este es un acto de servicio que yo estoy haciendo y esto es como yo creo que voy a empezar a funcionar en lo que es el ministerio o a funcionar en lo que es todo esto, una amplia gama de diferentes posiciones, de diferentes maneras de servir o de diferentes maneras de avanzar el evangelio de Jesucristo en estos días. Entonces yo dije, ok, me gusta hacer esto, pero ¿qué es lo que me tocó que hacer? Mira, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender es que Dios no hace excepción de personas y que toda persona puede ser usada. ¿Ok? De Él no hace excepción de persona. Ante los ojos de Él, todos somos iguales. No hay raza, no hay colores, no hay nacionalidad, no hay etnicis, no hay absolutamente nada. ¿Ok? Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Tú eres capaz también de estar en una cámara como yo lo estoy ahorita. Tú eres capaz de poder tener un podcast como yo lo estoy haciendo ahorita. Yo soy capaz de manejar una empresa como tú la estás manejando ahorita. Yo soy capaz de predicar como tú predicas, de dar una conferencia como tú la das, como yo lo puedo lograr o lo puedo llegar a hacer. ¿Ok? Simplemente lo que tengo que hacer es esto. Mira, número uno es que yo tengo que ver mis talentos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que el Señor me ha dado como regalo? Y entonces yo lo único que tengo que hacer es saber cómo multiplicarlo, saber cómo usarlo, ver en qué manera me puedo empezar a desarrollar en alguna área de servicio o en algo en lo cual se está necesitando mi talento especial. Hay un talento que tú tienes que está necesitándose usar en alguna área. Lo único que tienes que saber es tener el conocimiento necesario, ¿ok? En la cual tú vas a poder ser usado. Número dos, tus habilidades. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué talentos o habilidades escondidas tú tienes que aún no sabemos, pero que tú sabes que las tienes y no nos quieres decir? ¿Por qué? Por miedo a que puedas ser rechazado. ¿Por qué te estoy hablando así o por qué te estoy diciendo todo esto? Porque a mí me pasó. Yo tenía ciertos talentos, yo tenía ciertas habilidades para aquel entonces que tenía miedo de decir que yo sabía hacer ciertas cosas por el miedo al rechazo, ¿ok? Pero yo te estoy animando en esta hora a que no tengas miedo, a que puedas hablar, a que puedas decir, ¿sabes qué? Yo puedo manejar una cámara, ¿sabes qué? Yo puedo tomar fotos, ¿sabes qué? Yo puedo tocar un instrumento, ¿sabes qué? Mi mamá de pequeño o de pequeña me decía que yo puedo cantar. Yo nunca le creí, pero ¿por qué no me haces una audición? Y veamos si puedo cantar o no puedo cantar. Ahora yo no tengo miedo al rechazo, no tengo miedo a equivocarme. Lo peor que te pueden decir es que no. ¿Ok? Lo peor que te pueden decir es que no, pero ¿sabes qué? Como quiera, tú lo intentaste, si no te quedaste, si va a haber otra oportunidad y va a haber otra área o va a haber algo más en lo que tú te puedas especializar o ya eres especializado en eso, ¿verdad? Pero simplemente todavía no se ha abierto el campo o la oportunidad o la puerta para que tú puedas entrar, para que tú puedas ir y empieces a dar lo que tienes que dar en el ministerio o en el llamado que Dios tiene para tu vida en esta hora. Oficios, ¿qué sabes hacer? Yo he sido director o líder de varones por más de 8 años, ¿ok? Y una de las cosas que yo aprendí con el tiempo, no es que las sabía, sino que aprendí con el tiempo, es a saber qué oficios o en qué trabajaban los varones o las personas que yo tenía o que yo estaba liderando.
¿ok? Por ejemplo, tenía personas que saben hacer trabajo de construcción, tenía personas que sabían hacer trabajo en los patios o en las yardas, ¿verdad? Tenía personas que sabían electricidad, tenía personas que sabían pintar paredes, ¿verdad? Las casas y todo esto. Y entonces yo dije, estas personas tienen un oficio y un talento que yo las puedo ocupar en el ministerio. Y así ellos van a ser de bendición y agrego valor, porque hay personas que están esperando solamente una oportunidad para empezar a trabajar en lo que es el ministerio. Entonces yo te animo en esta hora a que tú hagas una investigación como líder, si eres un líder, ¿verdad? De las personas que tienes a tu alrededor y los oficios que ellos saben hacer en sus trabajos seculares, que pueden ser de beneficio y edificación, no solamente para tu vida, pero para la vida de ellos. ¿Ok? Porque la edificación tiene que ser mutua. El agregarse valor, el que tú agregues valor a las personas, no solamente tiene que salir de ti, pero también viene hacia ti mismo, o sea que se regresa. ¿Ok? O sea que el agregarse valor es mutuo. Entonces necesitas ver y saber qué es lo que hacen las personas. Si tú no te comunicas con ellas, si tú no haces preguntas, ¿ok? Y si tú no estás al tanto de lo que estas personas están haciendo, no vas a saber y vas a tener que a lo mejor pagar el precio, ¿ok? Contratando, trayendo personas de afuera cuando todo lo tienes en casa. Todo lo que necesitas lo tienes en casa. Simplemente tienes que empezar a comunicar, a platicar, a agregar valor y a edificar a estas personas para que cuando, hey, ¿sabes qué? Vamos a pintar la iglesia o vamos a pintar esto, vamos a pintar, yo sé pintar. Ahí está. Ahí está un oficio y un talento que tú puedes ocupar de esta persona. Capacidades. ¿Qué capacidades tienes? ¿Ok? Tú tienes que saber lo que tú eres capaz de hacer y por ende tienes que saber lo que las otras personas que están a tu alrededor son capaces de hacer. ¿Qué tanto ellos pueden cargar? ¿Qué tantas cargas o qué tantas cosas ellos pueden hacer? ¿Ok? Y una de las cosas muy importantes que tienes que aprender a hacer es a no cargar a la misma persona con todo, sino que tienes que aprender a delegar. Es por eso y es muy necesario que tú sepas los talentos, las habilidades, los oficios y las capacidades que las personas tienen, para que conforme a lo que ellos saben, tú les vas a ir delegando. ¿Ok? Y de esa manera tú te conviertes en un mejor líder. ¿Ok? Y sus estudios van en lo que es todo esto de lo que yo hago la enseñanza. Hay personas que han llegado y han estado sentadas en mis clases que no saben escribir y que no saben leer. ¿Ok? Entonces tú tienes que hacer un estudio de qué tipo de educación estas personas tienen. ¿Fueron a la escuela o no fueron a la escuela? ¿Tienen estudios superiores o no los tienen? ¿Tienen conocimientos o estudios universitarios o de colegio o no los tienen? Entonces todo eso tienes que aprender a valorar en las personas para saber en qué área tú las puedes ocupar y como te dije en el enunciado anterior, qué capacidades tienen. ¿Ok? Todo eso lo tienes que aprender para que seas un mejor líder y para que veas cuál es el llamado de todas estas personas y cuál es tu llamado. Una de las personas, en una de mis clases, mis estudiantes me preguntaron, ¿cómo descubriste tu propósito o cómo sabías que tenías un llamado? Lo que yo supe es que el Señor me llamó a predicar su palabra. Eso es lo que yo les respondí, pero no sabía lo que venía con todo el paquete de lo que es tener un llamado. Y no te quiero asustar, pero cuando tú tienes un llamado en lo que es un ministerio, tú tienes que aprender a cuidar los negocios del Señor.
Eso es muy importante saberlo. Tienes que aprender a cuidar los negocios del Señor. El Señor me ha llevado a instituciones, me ha llevado a lugares inimaginables que yo nunca me imaginé que iba a estar ahí. Te lo digo así, nunca me imaginé que yo iba a estar ahí. Así es que una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de saber y contemplar en nuestras vidas y en tu llamado es que tienes que saber identificar lo que tú sabes hacer, lo que las personas a tu alrededor saben hacer, para que así puedas agregar valor y edificar sus vidas y edificarte tú mismo, ¿ok? A través de ellos. Hay una frase que yo utilizo, ¿ok? Que me ha ayudado mucho en mi desarrollo personal y que ayuda a los demás, ¿ok? Cuando ellos la saben o cuando yo las aplico a ellos y ellos no saben. Esto es lo que yo digo. Yo quiero hacer en ti lo que otros hicieron en mí a través de Dios, ¿ok? Eso es muy importante. Yo quiero hacer en ti lo que otros hicieron en mí a través de Dios. Entonces, yo quiero saber tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tu oficio, ¿ok? El nivel de educación que tú tienes para yo poder informarme y así ver el área determinada en la que yo te voy a poner a trabajar. O puedes hacer una autoevaluación, qué talentos, qué habilidades, qué oficios, qué capacidades y qué estudios tengo para determinar tu llamado. ¿Ok? Espero de que todo esto que estoy compartiendo contigo en esta serie sea de bendición para tu vida como lo es para mi vida o lo ha sido para mi vida y lo sigue siendo en la actualidad. Así es que te animo a que sigas conectado con nosotros a través de esta serie. Nos queda un capítulo más y te voy a estar hablando de lo que es las finanzas. Así es que te espero en el próximo episodio de lo que es One Night Leadership Podcast. Dios te bendiga.